Bien, hermanos, en esta ocasión lo que vamos a hacer es una pequeña retroalimentación de todo lo que ha sido la bibliología. En realidad esta es una presentación que corresponde a una sinopsis general de la materia. ¿Qué es lo que hemos visto en el transcurso del semestre? Lo hacemos de esta forma porque hemos visto que algunos hermanos, algunos compañeros no han podido asistir a todas las clases, se han incorporado tardíamente. Por ello es que estamos haciendo esta pequeña retroalimentación de lo que significa y de lo que representa el contenido de la materia de bibliología. Bien, hemos comenzado con una pequeña exposición de lo que es la Biblia. Ya habíamos dicho que la Biblia en realidad es una biblioteca, una pequeña biblioteca compuesta por 66 libros. Aparentemente, a vista física pareciera que fuera simplemente un libro, pero no se trata de un solo libro, sino de 66 que están divinamente inspirados. Esa es la diferencia sobrenatural de su contenido. Y por otro lado también no hay que olvidar que dentro de la Iglesia Católica no solamente son 66, sino son 73 libros. Pero estos 7 no son libros inspirados, por lo cual ellos lo llaman deuterocanónicos y nosotros la llamamos libros apócrifos, porque para nosotros no representa autoridad en materia de fe y en materia de doctrina. De la misma forma, hemos dicho que nuestra Biblia fue escrita por 40 autores humanos, aunque el autor intelectual de toda la escritura es Dios mismo, utilizando al Espíritu Santo para que pueda inspirar a los hombres a escribir nuestra Biblia. La Biblia tiene dos partes, dos pactos, un pacto antiguo y un pacto nuevo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. En total son 66 libros plenamente inspirados y reconocidos por la Iglesia, tanto histórica como oficialmente. Desde la creación hasta la consumación de los tiempos es el relato de su contenido. A la vez, no solamente tiene que ver con lo histórico, también tiene que ver con un relato de carácter espiritual. En este contexto estamos hablando de la eternidad pasada y de la eternidad futura. Es el único libro que puede hacer referencia a la eternidad. Asimismo, el Antiguo Testamento habla de Israel y el Nuevo Testamento es la obra de Jesucristo, su obra redentora. Por lo mismo, esta obra redentora también tiene que ver con el pueblo de Israel, con los gentiles y con Israel. Y naturalmente la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene carácter universal y es válido para toda la humanidad. Asimismo, hemos hablado de la bibliología, ya hemos hecho una referencia de lo que es la Biblia, por lo mismo demanda mucho estudio y un estudio sistematizado de lo que es la Biblia, las doctrinas que contiene la Biblia, está referida a la materia de bibliología. Entonces, bibliología no es más que una parte de la teología sistemática que tiene por objeto estudiar las doctrinas que contiene las Sagradas Escrituras. Entre esas doctrinas también están la martirología, la teología propia, la angelología, la escatología, la cristología, etc. Todos estos contenidos forman parte de ese conjunto que se llama teología sistemática. Por lo mismo, la bibliología es una parte de ellas. Asimismo, la neumatología, en lo que nos corresponde a nosotros estudiar de todo este sistema, es neumatología y bibliología. Y asimismo, en el transcurso de los cursos que vayan
desarrollando ustedes en el seminario, van a ir también a la vez asimilando cada una de estas doctrinas, tanto así como la martiología, la teología propia, que es el estudio de Dios, la angelología, que es el estudio de los ángeles, etc. Pero a nosotros nos incumbe lo que es las doctrinas de la Biblia. En este caso estamos hablando de la bibliología. ¿Qué más dijimos? Dijimos también que el origen de la Biblia no tiene procedencia en la humanidad misma, o sea, no tiene su origen en el hombre por sí mismo, sino que tiene un origen de carácter sobrenatural. Por ello es que la Biblia contiene 4 doctrinas importantes para entender esto, el origen sobrenatural de la Biblia. Hemos hablado de la revelación, de la inspiración, de la iluminación y de la autoridad de la Biblia. ¿Y qué dijimos? Que el origen sobrenatural de la Biblia nos está dando una referencia a que la fuente del origen es Dios. Es decir, que nace en la mente, en la voluntad de Dios. 2 textos que nos van a ayudar a confirmar esta tesis está en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra que sobresale es que son textos inspirados, ¿no? Textos dirigidos, podríamos decir, también por el Espíritu Santo en su escritura. Entonces, es un texto que no nace del genio humano, no nace de la creatividad humana, sino que es una obra de inspiración a través del Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está definiendo la regla de fe del contenido de la Biblia. Y la idea fundamental es que el hombre moralmente sea preparado para toda buena obra. Y esa es la idea que a la vez también contiene la Biblia como regla de fe. A la vez también hemos hablado de estas doctrinas, de la revelación, inspiración, iluminación, autoridad. Lo más fundamental para tratar de justificar el origen de la Biblia tiene que ver fundamentalmente con la revelación. Si vamos a hacer referencia a un texto, a un libro humano, vamos a encontrar que estos tienen su origen en en el genio humano, ¿no? En su mente, en su capacidad creativa de escribir. En cambio, la Biblia tiene un origen diferente. Su origen va hacia la revelación. Es decir, que Dios se descubre, Dios los revela, Dios manifiesta, por lo mismo es que tenemos la escritura a través de la revelación. No obstante de la escritura, la doctrina de la revelación también refleja 2 caracteres. El primero es que hay una revelación general. Esta revelación general está referida a 3 aspectos fundamentales. Es general, ¿por qué? Es revelación general porque se manifiesta en la conciencia de los hombres. Es decir, que la ley de Dios, es decir, que obrar de forma perfecta, de obrar de buena manera, obrar bien, nace en la conciencia del hombre, o obrar mal también. Asimismo, también se manifiesta en la historia, o sea, cuando Dios interviene en nuestros momentos, en nuestros hechos históricos. De la misma forma, también se manifiesta en la naturaleza. Es decir, que en la revelación general, Dios se da a conocer ¿para qué? Para mostrar su poder y a la vez para mostrar también su esencia. Por lo mismo, de acuerdo a lo que define Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el 32, el hombre con la revelación general tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? De darle la gloria a Dios
y a la vez demostrar gratitud a la creación. Y por supuesto debería ser así. Tenemos muchas cosas que deben motivarnos a darle las gracias a Dios. Ahí tenemos a la naturaleza, los cambios climáticos, la lluvia cuando es necesaria, la tierra que provee alimentos, etcétera. Toda esa es obra de Dios y por lo mismo debería generar en su conciencia el hombre una forma de gratitud precisamente para darle la gloria. Pero no es así. En Romanos nos dice de que el hombre por naturaleza olvida darle las gracias a Dios, olvida glorificarle y por supuesto le da más tendencia, más prioridad a los deseos del pecado. Asimismo, la revelación especial tiene una característica muy esencial. ¿Cuál es? La redención. El hombre debería ser salvo, debería haber una obra para que sea salvo, y esa obra es de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo mismo, en toda la historia de la Biblia se hace una mención referente a cómo el hombre iba a acceder a la salvación. Y el contenido de toda esa historia, la historia de la redención, indudablemente que está en la Biblia. Entonces, ¿a qué le llamamos revelación especial? A la revelación que está manifestada en las Sagradas Escrituras. Esa es la característica esencial. Entonces, Dios se manifiesta de dos maneras. A través de una revelación general, naturaleza, conciencia, historia, y a través de una revelación especial. La revelación especial, tanto para el inconverso, también para los creyentes, es las Sagradas Escrituras. Que nos enseñan las Sagradas Escrituras el camino que nos dirige a la salvación. ¿Cómo opera la revelación? Esto es importante, lo he consignado aquí en este resumen. La revelación opera de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos que establecer que el hombre es imagen, es semejanza de Dios, ¿no? Al ser imagen y semejanza de Dios, indudablemente que está ratificando su imagen de persona. Es decir, que como persona tiene inteligencia al igual que Dios, tiene voluntad al igual que Él y tiene capacidad de sentir al igual que Él. Si no tuviera esas características, si no tuviera inteligencia, emoción y voluntad, no sería una persona, porque eso es lo que en realidad lo identifica como persona. Ese es su sello que ratifica su imagen de persona. ¿Cómo funciona esta operación? A través de la inteligencia el hombre puede conocer. Y estaba diseñado para que conozca todo lo relativo a la revelación de Dios. A la vez que con la emoción podía amar y debería amar, ¿no? Y con la voluntad podía obedecer. Pero ¿qué ocurrió cuando vino el pecado? Cuando vino el pecado, indudablemente que vino una secuela de carácter irreversible. Prácticamente el hombre ya no podía volver atrás. El pecado lo había contaminado todo y se distorsiona la imagen, la persona del hombre en su generalidad. Su inteligencia ya no tenía la capacidad de conocer a Dios. Ese es el hombre pagano. Eso es lo que Juan Calvino le llama la depravación total. En cuanto a lo emotivo, su capacidad de amar se convierte en depravación, ¿no? Estamos viendo en estos tiempos cómo el hombre tiene la capacidad de pecar más allá de la racionalidad. Hay crímenes de carácter muy depravados, podríamos decir. Y por lo mismo se hace manifiesto la presencia del pecado cuando la emoción se convierte en depravación. Y la voluntad, su voluntad está condicionada al pecado, es decir, que ya no puede obedecer. Bajo estas circunstancias tan difíciles, en realidad podríamos decir hasta deterministas en determinado momento, porque el hombre ya no tiene capacidad de salvarse a sí mismo,
es cuando viene la revelación especial de Dios. Viene la palabra de Dios y nos muestra el camino, la verdad y la vida. Es decir, que nos muestra la salvación. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la Biblia, de la palabra de Dios. Otra de las doctrinas que hemos visto también es de la inspiración. Ahora, cuando tocamos esta doctrina, no siempre nos estamos refiriendo a la forma como Dios comunicó su palabra, sino que específicamente la doctrina de la inspiración tiene que ver con la fuente, es decir, cómo se emitió la palabra, cómo vino la palabra, la revelación especial al hombre. Entonces, cuando hablamos de forma, quizás indagamos, ¿no? ¿Cómo opera la inspiración? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Tomó control de la mente del hombre? Es decir, le dictó algunas palabras específicas para que la inspiración no tuviera errores. ¿Qué fue? Allí hay un misterio. Hay un misterio porque específicamente no se ha podido definir a través de las escrituras cómo opera la inspiración. Pero sin embargo está establecido de lo que ya hemos visto en la escritura, de que simplemente la doctrina de la inspiración nos muestra que la fuente de la emisión de la palabra es Dios. ¿Por qué? Porque Dios inspira, es decir, Dios inhala o Dios expira, es decir, exhala, es decir, ahí está Dios como respirando y transmitiendo desde lo más profundo de su interior al hombre lo que está pensando. Entonces, concluimos en que el origen de la palabra está signada en la inspiración. Es decir, que la palabra de Dios es la fuente de todo conocimiento. La palabra de Dios es la verdad y la palabra de Dios es la vida. Y como obra a través del Espíritu Santo. Eso en cuanto a la inspiración. Asimismo, no nos olvidemos que también hemos hablado de algunas teorías de la inspiración. En realidad se han planteado como 5 teorías en lo referente a esto, pero de estas 5 se aceptan 2 oficialmente. La Iglesia Reformada y la Iglesia oficial la acepta de esta forma. Hay una teoría llamada la intuición general. ¿En qué consiste esta teoría? En que el escritor utiliza su genio y seguramente que tenía un genio bíblico para poder redactar su obra, al igual como que lo tuvo en la poesía Shakespeare, Handel o la filosofía de Platón y otros, que nacen en la mente del autor. Pero esta teoría no es correcta porque la Biblia no es creación humana, sino que tiene que ver con una característica sobrenatural. Otra de las teorías es que la inspiración es un dictado mecánico. En esta condición, el autor asume una posición de pasividad, no interviene, simplemente oye y escribe. Esa es otra teoría que también ha sido desechada. Y la teoría dinámica interrelaciona a ambas teorías, a la general y a la mecánica. Pero la teoría aceptada en cuanto hace la inspiración es la verbal y la plenaria. La verbal porque el Espíritu Santo dirige en la selección de todas y cada una de las palabras usadas. En este contexto hay un problemita con los estudiosos de los textos masoréticos. ¿No se acuerdan que en un principio el texto masorético hebraico no tenía vocales? Y luego le han adicionado las vocales a las consonantes. Entonces el problema era de que sí las vocales son inspiradas, no eso, pero de todas maneras el texto es íntegro, está ahí, no distorsiona la doctrina o las enseñanzas de Dios. Y a la vez es inspiración plenaria porque la totalidad de la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Aunque le otorga cierta libertad
al escritor para que pueda utilizar su intelecto, pueda imponer un lenguaje y un estilo específico. Pero todo este proceso está dirigido indudablemente por el Espíritu Santo. Esa es la característica esencial. Esto podemos verlo también en Salmo, capítulo 12, versículo 6, también el Salmo 50, versículos 17, el 119, versículo 130. Todos estos versículos sustentan la teoría de la inspiración verbal y plenaria. Finalmente, la doctrina de la iluminación. ¿Para qué nos sirve la doctrina de la iluminación? Para ayudar a las personas a entender las escrituras. Es indudable de que el Espíritu Santo va a intervenir en el hombre porque ya está con nosotros, vive con nosotros y naturalmente que siempre va a estar al tanto de nosotros cuando estamos junto a las escrituras. Y por ello mismo es que nos va a ayudar a comprender algunas partes oscuras. Eso no implica que tengamos que abandonar nuestra acción, nuestra actividad intelectual. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a comprender, sí, pero no va a reemplazar el trabajo o la responsabilidad que tenemos nosotros. Uno, de leer la palabra de Dios. Segundo, de obedecerla. Tercero, de orar también esa palabra. Entonces, muy importante que podamos tomar en cuenta esa característica. Entonces, la iluminación faculta al hombre a comprender los escritos de manera correcta, sin errar, como dice Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Finalmente, estas tres características, revelación, inspiración e iluminación, le ponen la base, le ponen el fundamento a lo que es la autoridad de la escritura. Hermanos, hemos dicho que la palabra de Dios tiene características infalibles y esto tenemos que atribuirlo a que Dios es infalible porque es perfecto. Dios no tiene errores, no tiene fallas. Y si es un Dios infalible, es subsecuente que lo que ha inspirado es inerrante, es decir, no contiene errores. Tenemos que tener en fe la seguridad, si tenemos un Dios perfecto, si tenemos un Dios infalible, entonces lo que ha inspirado a los hombres para que escriba es inerrante. Entonces aquí en la inerrancia se sustenta la doctrina de la calidad autoritativa de la palabra de Dios. Aunque hay que reconocer que la Biblia originalmente fue escrita con el autor en lo que se llama los autógrafos, pero después han sido reproducidos, han sido transcritos a través de manuscritos. Es muy probable que algunos manuscritos hayan tenido algunas referencias, pero también hemos visto que las técnicas utilizadas, por ejemplo, el texto mayoritario nos da la seguridad de que nuestra Biblia se mantiene incólume en cuanto a su perfección. Otro de los temas que hemos visto es lo referente a los manuscritos. Antes de la invención de la imprenta, esto ocurrió en el siglo XV, estamos hablando más o menos del año 1455, cuando se inventa la imprenta. Y por supuesto, esta invención ha hecho de que la Biblia sea reproducida con más precisión y sea reproducido también en escala. Y naturalmente que cuando en los tiempos de los manuscritos era difícil, muy difícil acceder a tener una escritura propia con la imprenta, se ha facilitado ese objetivo. Hoy en día, gracias a la imprenta, podemos acceder todos a la escritura, todos tenemos hoy una Biblia, ya sea físico, ya sea digital o ya sea audible inclusive, hasta
hay Biblias para los no videntes y es interesante todo ese proceso. Originalmente la Biblia se ha escrito en materiales que no han tenido capacidad de durar por mucho tiempo, por lo mismo antes de su destrucción tenían que ser reproducidas, tenían que generarse otros manuscritos, tenía que copiarse en otros y se han utilizado para ese objetivo dos materiales, inclusive tres. Uno es el papiro, el otro es el pergamino y el otro es la vitela. El papiro es un material orgánico hecho en base a juncos, es decir, a plantas que crecían en el entorno del río Nilo, en cuyo tallo interior había una especie de filamento muy fibroso sobre el cual, haciendo un procedimiento de pulido, podía construirse una hoja. Pero esta hoja no tenía duración casi eterna, ¿no? No tenía una duración larga inclusive. Por lo mismo, periódicamente tenían que ir reemplazando en cuanto se iba consumiendo, se iba destruyendo. El pergamino quizás ha sido el mejor aporte porque duraba un poco más, estaba hecho de pieles de animales y por lo mismo hay mayores, digamos, indicios de conservación en lo que hace en este material de pergamino. Y en estos tiempos podemos encontrar eso. Hay muchos manuscritos, hay bastantes que están escritos en pergamino. Hay pocos que se han encontrado en lo que hace a papiro. La vitela está también hecho en cuero de animal, pero en cuero de animal pequeño, o sea, recién nacido, y tenía una característica especial, era más flexible, era más fino, digamos, y por lo mismo tenía más capacidad de manejar, de manejo. Y por ello es que también ha sido utilizado, pero eso era una excepción. Casi la regla era el uso del papiro y del pergamino. El formato. ¿En qué forma venían los manuscritos? En dos formas. En forma de rollo, ahí vemos en la ilustración de enroscar, y la forma códex o códice en forma de cuaderno. Lo que es en forma de códice ha tenido, digamos, más practicidad en su uso y por lo mismo ha sido el más importante, el más utilizado, porque el rollo tenía ciertas dificultades porque tenía que envolverlo, después desenvolverlo y en cierta forma era incómodo. En cambio, el códex tipo cuaderno sencillamente podía pasar de una hoja a otra. Esa ha sido su característica. Entonces vienen en dos formas los manuscritos, o rollo o códice. Uno de los aportes más importantes en cuanto hace a los manuscritos es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. 1947 se descubre en las orillas del Mar Muerto el Qumran, el lugar donde se han encontrado varios manuscritos. Uno de los ejemplos más importantes es que estaba ahí el libro de Isaías. No teníamos en ese tiempo manuscritos antiguos. Quizás sí se tenía algunos a partir del siglo IV, pero estos manuscritos que estaban en Qumran databan de 200 años antes de Cristo. Entonces esto le da una característica especial. Isaías concuerda con el texto masorético. Es decir, que el texto masorético va más después y cuando hacen una comparación encuentran de que no hay errores, el texto es perfecto y por lo mismo los masoretes han tenido la cualidad de preservar la palabra de Dios. Casi se han encontrado todos los libros en el Qumran, menos Esther,
Muchos han rechazado el libro de Esther. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aceptaban como canónico? Simplemente porque en Esther no se hace referencia a la persona de Dios. Esa era la duda y la razón o el motivo por la que tardíamente se incorpora Esther. Al margen de lo que son los textos bíblicos, Qumran también aporta con los comentarios bíblicos y asimismo otras obras literarias. Otros documentos, otros manuscritos importantes, ahí tenemos el fragmento de Zailan del siglo III, del siglo II más bien. Asimismo, los papiros de Bodmer, 200 años después de Cristo, papiros de Chester, de 1931, descubierto en 1931 y data del siglo II al siglo IV después de Cristo. El códice sinaítico, que corresponde al siglo IV después de Cristo. Entonces también estos son otros de los manuscritos importantes que han tenido su, digamos, su aporte en lo que hace a la crítica textual. Es decir, nos ha ayudado bastante a establecer la, la, la preservación de la palabra de Dios. Asimismo, hay algunos códices importantes, famosos, como el Códice Vaticano del siglo IV, el Códice Besae, el Códice Washingtoniano, el Códice Alejandrino y el Códice San Efrén. Entonces, estos códices son también muy importantes. De la misma forma, han servido y han aportado bastante a establecer la preservación de la palabra en el tiempo. Otra de las doctrinas también que hemos visto en bibliología ha sido el canon bíblico. Si recordarán, canon deriva de la palabra regla, o sea que es un instrumento para medir. Esa era su representación original. Y dijimos que las palabras sufren transiciones lingüísticas, es decir, que no siempre se mantiene de una forma, no siempre representan la misma idea, también van cambiando sucesivamente. Y la palabra canon, que originalmente era una regla de medir, se convirtió en dos conceptos fundamentales en bibliología. Uno que era nuestra regla de fe, es decir, cuáles son las doctrinas reconocidas por la palabra de Dios. ¿Cuáles son las doctrinas válidas? Entonces, ¿cuáles son las que nosotros deberíamos de conocer? ¿Cuáles son esas doctrinas? Y a eso es a lo que le llamamos regla de fe. Toda denominación, toda iglesia tiene una declaración de fe. Y esa declaración de fe es lo que también se llama su regla de fe. Eso por un lado. Y por otro lado, la palabra canon también nos ayuda a identificar cuáles libros son divinamente inspirados, es decir, cuáles tienen origen en Dios, porque hay muchos libros que hablan de religión, pero no tienen origen en Dios, es decir, que no son inspirados. De esto se ha establecido que solamente 66 son los inspirados, aunque nuestros hermanos de la Iglesia Católica digan que son 73, pero ellos mismos también ratifican de que son 66 los inspirados, los 66 son canónicos y esos 7 que le adicionan, ellos lo llaman deuterocanónicos. Los requisitos para que un libro sea canónico. Hay 5 requisitos, esto no debemos olvidar. El primer requisito es que debe tener autoridad. Ya hemos hablado de la autoridad de la escritura. La escritura tiene su origen en Dios, tiene su origen en un Dios inerrante, en un Dios infalible, y por lo mismo la Biblia es inerrante. Por lo mismo adquiere esa característica autoritativa, o sea, esa autoridad porque viene de Dios y porque no tiene Dios. El segundo requisito para que sea canónico es que sea profético, es decir, que tiene que ser inspirado o bien en el Antiguo Testamento un profeta y en el Nuevo Testamento a un apóstol. Entonces, profetas o apóstoles tienen que tener esa característica. Tercero,
su unidad, es decir, tiene que guardar una unidad de carácter dogmática. Y si revisamos todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, indudablemente que entre ellos hay una conexión de carácter dogmático. O sea, la doctrina encaja perfectamente en un sistema de revelación por el cual Dios nos ha mostrado el camino de la redención. También debe manifestar poder, es decir, la palabra de Dios tiene vitalidad, tiene la capacidad de transformar vidas. En los incrédulos les conduce a la salvación, al arrepentimiento y posteriormente a su conversión. Y en el creyente la palabra va transformando cualitativamente la vida de los creyentes para buenas obras. Entonces, a este proceso también se le llama santificación progresiva. Hay dos clases de santificación. La santificación posicional, la que tenemos al momento de nacer de nuevo, es una declaración de Dios de que nosotros somos santos en Cristo, porque es Cristo santo y nosotros automáticamente también somos santos. Eso va por un lado. Pero tenemos una responsabilidad también de hacer morir las obras de la carne. Y eso implica una santificación de carácter progresivo. Entonces aquí vemos que la Biblia ejerce poder. O sea, la lectura de la palabra puede transformar nuestras vidas. Finalmente, la aceptación. En estos conceptos de la aceptación, en primer lugar, tenemos que reconocer dos palabras básicas. En primer lugar, una aceptación de carácter oficial y una aceptación en términos de reconocimiento. Hay muchos textos, por ejemplo, las cartas apostólicas del apóstol Pablo, que han sido reconocidos desde el principio y por lo mismo han continuado con ese reconocimiento hasta nuestros tiempos. Automáticamente nosotros reconocemos que todo lo que enseña el apóstol Pablo es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra cosa es cuando esta palabra se acepta de manera oficial. Estos son en los concilios. Concilio de Jamnia, Concilio de Trento, etc. Entonces ahí también se reconoce la palabra de Dios. Pero eso no es un reconocimiento, digamos, de carácter legítimo. Quizás podríamos decir de carácter legal. Es legítimo cuando nace en el corazón mismo de los hermanos, de los creyentes de la iglesia. Y es legal cuando pues, un concilio lo declara oficialmente, legalmente. Estos son los canónicos. Eso pasó con los deuterocanónicos. Los 66 son reconocidos plenamente, reconocidos de manera legítima por la iglesia. Pero en cuanto a los deuterocanónicos, ya tenemos problemas. Solamente los reconoce la Iglesia Católica y no así la Iglesia Reformada o Protestante. Hay tres cánones en el Antiguo Testamento. El canon de Palestina, el canon de Alejandría y el canon samaritano. Hay diferencias en esto relativamente, pero el enfoque es el mismo, aunque el canon samaritano simplemente hace referencia a lo que ellos creen. Los samaritanos no creen en toda la escritura, simplemente en el Pentateuco, ¿no? Y por ello es que tiene estas características del canon. El canon samaritano solamente tiene los 5 primeros libros de la Biblia. El canon hebreo, o también llamado el canon palestino, se conoce las 3 partes de la Biblia, como está escrito hoy, los 39 del Antiguo Testamento, ley, profetas, escritos. Indudablemente que van a notar que el canon hebreo solamente registra 24. Y si contamos los libros en nuestra Biblia, hay 39. Pero son los mismos, simplemente estaban unificados algunos textos, primeras de ellas, segundas de ellas, etc. Entonces, son los mismos 39.
¿De dónde apareció los 39? Desde la Septuaginta. En la Septuaginta, igual, ley, profetas, escritos, ya les he explicado por qué 24 y 39, pero sin embargo, la diferencia es que no hay diferencias cualitativas. Aunque más después, no debemos olvidar este detalle, hermanos, la Septuaginta ha adicionado los libros apócrifos, es decir, que le han traducido, si bien la Biblia estaba escrito en hebreo, con la Septuaginta la traducen al griego y en un principio solamente contenía los 39, pero después le adicionaron los apócrifos más, los 7 apócrifos. Aunque había más, vamos a hablar solamente de 7. Había alrededor como de 14 apócrifos. La misma Iglesia Católica ha ido depurando algunos de ellos. En el Nuevo Testamento, por lo menos hasta el año 100 ya después de Cristo, ya estaba definido el canon del Nuevo Testamento. Si bien en el Antiguo Testamento se ha tardado alrededor de 1500 años, el Nuevo Testamento se hace en tiempos récords, simplemente se utilizan 100 años. Todos estos textos del Nuevo Testamento en los 100 años han sido plenamente reconocidos y además oficialmente aceptados 2 siglos después. Algunos de los caracteres que motivaron su reconocimiento. Uno, han sido la instrucción de los apóstoles en que instruían de que se lea la difusión de esas cartas, por lo cual se intercambiaban de iglesia a iglesia o bien circulaban estas cartas, aunque algunas estaban dirigidas de manera directa a una iglesia en específico como Corintios, pero no obstante esta carta era circulado también en otras iglesias. Las epístolas tenían el rango de escritura, ya los reconocían precisamente así. Y aquí resalta, ¿no?, el carácter de reconocimiento que tenían los textos bíblicos apostólicos. Otra de las características es que cuando llevaban las cartas apostólicas o los evangelios también, las iglesias tenían una responsabilidad: creer y obedecer la palabra. Eso era lo esencial. Además que tenían la responsabilidad de circular estas cartas en todas las iglesias, en una especie de sistema de canje. Los apóstoles también citaron de los escritos de otros apóstoles. Y por lo mismo, ese comentario y esa palabra autoritativa que daban los otros apóstoles daban fe a que la carta era con probabilidad un texto inspirado. ¿Quiénes confirman? La misma Biblia internamente a través de los apóstoles, pero de forma externa a través de los padres de la iglesia, por ejemplo, Policarpo, Justino Mártir, Ireneo o Clemente de Alejandría, dan plena fe a que el canon del Nuevo Testamento era perfecto, eran los 27, y ahí estaban ellos dando ese sello autoritativo. Hay algunos libros que no han sido incorporados rápidamente. Muchos de los padres de la iglesia no los citaron en sus comentarios. Por ejemplo, entre ellos estaba Filemón, Tercera Juan, Segunda Pedro. ¿Qué pasaba en el caso de Segunda Pedro? Primera Pedro tiene un estilo y Segunda Pedro tiene otro, por lo cual daba lugar a dudas. Muchos de estos textos han sido escritos por un amanuense, es decir, por un escribano. Ahí estaba el apóstol, entonces el apóstol iba dictando lo que tiene que escribir. A eso se les llaman amanuenses. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe Romanos, escribe con un amanuense, no escribe él personalmente. Entonces, hay esas características y quizás por eso la diferencia de estilo. Pero no obstante, revisando doctrina, se ha llegado a la conclusión final de que son textos inspirados y por ello también
Segunda Pedro forma parte del canon bíblico. Orígenes reconoce los 27, el códice Baracoxio del siglo III reconoce a todos, menos este. Ya les digo por qué, porque no hace referencia al nombre de Dios. En conclusión, los concilios no determinaron la canonicidad, simplemente la aceptaron, porque la canonicidad legítimamente ya estaba reconocido por la iglesia y ya estaba reconocido por los padres. Y por lo mismo, los concilios simplemente han ratificado esa verdad. Por lo mismo, podemos decir, no las reconocieron, sino que simplemente la aceptaron. Asimismo, fueron las iglesias y los padres de la iglesia quienes progresivamente las reconocieron. La tardía incorporación de algunos textos al canon se debe a un riguroso escrutinio. Ya les he explicado, como en el caso de Pedro, ha dado lugar a dudas, por lo mismo ha tenido que ingresar a un tiempo de debate para establecer su canonicidad. También hemos visto los libros apócrifos. ¿Qué hemos dicho de los apócrifos? Apócrifos quiere decir oculto, que está lejos del texto inspirado. Tenemos 66 inspirados. Todo lo que está fuera de los 66 tenemos que llamarlos apócrifos. En el concepto de la iglesia hay dos características para reconocer a estos libros llamados apócrifos, pero en específico, cuando la iglesia habla de textos apócrifos, refiere a dos conceptos. A libros apocalípticos, es decir, son textos que contienen formas subjetivas relativos a sueños, a visiones, etc. Entonces, ese es un grupo de ellos. No son textos inspirados, pero contienen referencias místicas. Esas son una de las características de un grupo llamado apócrifos. Y las otras, el otro grupo tiene que ver con los textos heréticos, es decir, los espurios, también llamados espurios. Los espurios directamente están vinculados con la herejía. Ya hemos hecho referencia, los canónicos oficialmente se aceptan en Trento. Este concilio fue realizado entre 1545 y 1563. Algunos conceptos esenciales, ¿qué quiere decir canónicos? Es el catálogo de libros autorizados, esta es la palabra clave. Canónicos igual textos autorizados, es decir, inspirados por el Espíritu Santo que forman parte de nuestra escritura. Hay libros protocanónicos como las cartas apostólicas de Pablo, desde el principio fueron aceptados, no hay ningún problema. O también, por ejemplo, el Pentateuco, la Torá, nadie discutió su presencia, a estos se los llaman protocanónicos, fueron reconocidos y recibidos desde el principio. Y los deuterocanónicos para nosotros son también llamados apócrifos, pero para la Iglesia Católica secundariamente reconocidos como canónicos. Bueno, ese es su argumento justificativo. ¿Cómo pensaba la Iglesia de los libros apócrifos? Había dos clases, rechazados y aceptados. Si bien entre los apócrifos había por lo menos en el Antiguo Testamento como 14 o quizás un poco más, estaba leyendo por ahí que había como 40 inclusive. De todas maneras, para la Septuaginta ya han recopilado como 14. De estos 14, la Iglesia Católica ya revisando más escuetamente solamente selecciona 7. Entonces, hay libros apócrifos rechazados. Como en ese caso, si había 40, entonces solamente reconocen 14, después 7, el resto son rechazados. Por eso se llaman libros rechazados por todas las iglesias. Asimismo, libros aceptados por algunas iglesias. La Iglesia Universal o Católica reconoce 7 y el resto está rechazado.
¿Cuáles escrituras son llamadas canónicas? Hay dos cánones actualmente, esto hay que tenerlo presente. El canon protestante con nuestros 66 libros y el canon católico con 73. Los dos están presentes. Entonces nosotros le damos plena fe a los 66 porque fueron reconocidos desde el principio. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento son varios. A ver, vamos a nombrar algunos. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera Macabeos y Segunda Macabeos. Ahora hay también algunos fragmentos ya textuales que están incorporados a los plenamente inspirados. Hay algunitas, por ejemplo, en esta edición, un capítulo más, Esther 10, versículo 4, 16, 24. Son adiciones. Asimismo, en Daniel se hacen algunas adiciones, como los tres jóvenes en el horno, la historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, que no están en los textos inspirados, pero están incorporados de manera sutil a los textos plenamente inspirados, o sea, autorizados. ¿Por qué lo han hecho esto? Para justificar las doctrinas que proclama la Iglesia Católica, como la oración a los santos, etc. El testimonio de la Iglesia judía, los judíos siempre han mantenido esta trilogía, ley, profetas, escritos. Flavio Josefo habla de 22 libros y esto ocurre, aunque son 24 el canon hebreo, pero Flavio Josefo une Zub y pues entonces ya no son 24, simplemente son 22. La Septuaginta no muestra antecedentes de una adición de apócrifos temprana. Estas fueron incluidas en el siglo IV o V después de Cristo. El testimonio del Nuevo Testamento, tenemos al mismo Señor Jesucristo hablando y autorizando también todo lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. La transmisión del libro a la iglesia, los testimonios del Nuevo Testamento, no se registraba en ningún lugar. La permanencia de los libros deuterocanónicos. Nunca han estado. Nadie puede dar referencia o plena fe de su existencia como libro oficial, como libro inspirado. De la misma los apóstoles, ningún apóstol acredita a los deuterocanónicos. Mucho ojo con todo ese detalle. Los padres de la iglesia, Justino Mártir, en la era posapostólica, Melitón 170 después de Cristo, declara que los judíos de su tiempo desecharon los libros alejandrinos. Es decir, que estaban más vinculados al canon palestino y seguramente desechan los libros alejandrinos porque ya estaban incorporando los deuterocanónicos. Orígenes de Alejandría solamente reconoce los protocanónicos y desecha lo demás, es decir, los plenamente reconocidos desde el principio. En el Nuevo Testamento hay apócrifos también, hay apócrifos muy interesantes, por ejemplo, el grupo de los relatos de María que hablan desde el siglo II al VI. El protoevangelio de Santiago, la Asunción de María, la Natividad de María, los hechos de Pablo, hechos de Pedro, los hechos de Andrés, los hechos de Tomás, los hechos de Juan. Todos estos textos no son inspirados, pero invitaría a la lectura, ¿no? Parecen interesantes, pero aunque tenga carácter histórico, no obstante, no tiene autoridad en materia de fe. Apocalipsis del siglo II, el Apocalipsis de Pedro. En el Nuevo Testamento también, en los evangelios de los siglos 1 al 7, el evangelio de Tomás, el evangelio según Hebreos, el evangelio de los egipcios, etc. En el siglo 1 al 4, las cartas de Jesús,
las epístolas perdidas de Pablo a los Corintios. No se olviden que hay primera, segunda Corintios, y hay una referencia de que hay una carta más, en este caso sería la tercera de Corintios, que está extraviada, pero aquí alguien hace aparecer, es apócrifo, no es la verdadera, pero hay esa carta a los Corintios. Algunas referencias de su contenido: el Evangelio de Nicodemo habla de un supuesto informe de los actos de Pilato ante el emperador Tiberio, la asunción de María, la remoción del cuerpo de María al paraíso. Otro texto importante para leer, esto es interesante, la Didache y el pastor de Hermas, escrito en el 100 al 140, es un libro que tiene influencia en la filosofía ateniense. Para reflexionar y para meditar es un buen libro, pero no tiene carácter doctrinal. Finalmente, los libros apócrifos tienen errores porque en el Antiguo Testamento hacen evocación mágica, justifican las limosnas, es decir, el aporte económico hacia la Iglesia Católica, el sacrificio por los pecados de los muertos, interceder por los que murieron en pecado, ofrecer en sacrificio expiación a los muertos, motivar al suicidio como una muerte noble. Hay todos estos textos que son en cierta forma erróneos. No pueden ser considerados como doctrina, pero algunas de ellas les han favorecido a la Iglesia Católica. Por lo mismo la usan como fundamento y como base para continuar desarrollando su doctrina. En conclusión, los apócrifos no son inspirados, tienen valor para investigar en el contexto histórico, en el contexto lingüístico, nada más, pero no tienen autoridad en materia de fe. Nunca formaron parte del canon. En el Antiguo Testamento ya hemos visto que se ha preservado los 39 y así quedó. Los textos masoréticos lo han ratificado de esa forma y no tienen autoridad. Entonces, en conclusión, todo ello. Y cuando hemos hablado de las lenguas, hemos hablado de las tres: hebreo, arameo y griego, que son los idiomas originales de la Biblia. Se han escrito en tres idiomas nuestra Biblia: en griego, en hebreo y en arameo. Y subsidiariamente también se escribe en latín. Naturalmente, porque ya el griego ya no se ha utilizado, pero ha estado ahí colaborando para que el texto bíblico pueda adecuarse ya a la nueva forma de comunicación que fue para ese tiempo en el Imperio Romano, el latín. Bien, continuamos. Las versiones de la Biblia, las versiones castellanas de la Biblia. ¿Qué dijimos en esta parte? Dijimos que las traducciones al castellano no han sido totales, simplemente se han hecho de algunas fracciones de la escritura. Por ejemplo, el texto de Francisco Encinas solamente contiene el Nuevo Testamento, esa es la primera versión castellana. El Nuevo Testamento de Pérez, y de igual forma, traducido bajo la influencia de Juan Valdés y Ferrara, contiene el Nuevo Testamento y los Salmos. Como verán, hay muchos más, como la Biblia Alfonsina, etcétera, que no contienen toda la Biblia. Entonces, la primera versión completa, total de la Biblia en castellano es la traducida por Casiodoro de Reina, también llamado la Biblia del Oso. En su tapa lleva el emblema de un osito que habla de, más bien que trata de identificar al creyente que lee con avidez y gusto la palabra de Dios. Cómo se caracteriza, cómo se divide
la Biblia de Casiodoro de Reina, es decir, la Biblia del Oso, tiene 3 partes: Introducción, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa misma obra de Casiodoro de Reina es complementada con la revisión de Cipriano de Valera. Él, por ese trabajo, ha sido considerado hereje por la Inquisición. Él también, producto de su trabajo y de su revisión, concluye con la Biblia del Oso. En realidad, la traducción lo hace Casiodoro de Reina y la revisión lo hace Cipriano de Valera. Por ello es que esta Biblia lleva la autoría de los dos, de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Por eso es Reina Valera. La crítica textual es otro de los temas que hemos avanzado así rápidamente. ¿Qué es la crítica textual? Es el método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Hay 4 etapas: la etapa de producción, la etapa de los testimonios, como los talmudes, la etapa hebreo consonántico, protomasorético, es decir, cuando el texto hebreo no tenía vocales, por eso es consonántico, y finalmente la etapa del hebreo con su vocalización escrita, es decir, el de los masoretas del siglo X hacia adelante. En los periodos del texto masorético, el periodo crítico, siglo XVI, el periodo de los masoretas, siglo VI, el periodo de los escribas, siglo I al VI, los soferines, que eran llamados también escribas, y ellos tenían un conocimiento pormenorizado de la palabra de Dios. Por ejemplo, sabían cuántas palabras tiene la Biblia: 79.836 palabras. Entonces, cuando hacían la copia en manuscrito, se iban contando esas palabras. No debería faltar ni sobrar. La etapa de la preestabilización del siglo I hacia atrás, característica variedad de textos unificados en Yamia. También el Pentateuco samaritano es uno de los textos críticos importantes, aunque solamente contiene los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: el Qumran y la versión de la Septuaginta. El texto crítico del Nuevo Testamento es complejo. Hay variedad de manuscritos. Hay como 90 papiros, 274 manuscritos unciales. De todos ellos, solo 4 de ellos contienen la Biblia entera. 59 del Nuevo Testamento, 2000 contienen los evangelios. Entonces, como verán, que hay una cantidad inmensa de manuscritos y tienen que ser considerados en el análisis de la crítica textual. Hay algunas ediciones críticas, las cuales han servido para hacer las traducciones de la Biblia. Una de ellas, en el Nuevo Testamento, es el texto recibido o textos receptos. ¿Qué es el texto receptos? Es un compilado realizado por Erasmo de Rotterdam en el 1500 después de Cristo. Para este trabajo, para establecer este texto, utilizó un número indeterminado de manuscritos. Otro es el texto mayoritario. En esta fórmula se utiliza la cantidad mayoritaria de los textos encontrados versus la cantidad minoritaria. Por ejemplo, es texto mayoritario cuando 748 manuscritos dicen él dijo, y 1429 dice ellos dijeron. ¿Cuál es el correcto? El correcto es el mayoritario. 1429 textos dijeron ellos dijeron. Ese es el correcto. Entonces, esa es la fórmula que aplica el texto mayoritario, que se ha utilizado bastante en la Iglesia Reformada para establecer la autenticidad de la escritura. El método crítico ecléctico considera evidencias internas y externas para determinar el texto original creíble.
Tenemos el texto más depurado gracias a la crítica textual. Nos enseñan a utilizar el aparato crítico de la Biblia, que es la lista de referencias codificadas de los cambios lingüísticos que ha operado las traducciones. Esa es la parte interesante. El aparato crítico es el fundamento para poder entender los cambios que han operado en algunos manuscritos. Se han desarrollado una variedad de reglas para el manejo correcto del aparato crítico de la Biblia. Consecuentemente, este proceso sigue en investigación. Básicamente nos van a dar una visión más comprensiva, más objetiva del contenido de cada palabra. Ya finalizando, también hemos llevado la interpretación bíblica. Hemos dicho que la interpretación es importante. En primer lugar, Dios se revela, Dios habla, ¿y a quién le habla? Al hombre. Pero la idea es tratar de establecer qué dijo Dios, qué es lo que le dijo al hombre. Entonces, depende de cómo entendamos. Si entendemos correctamente, entonces vamos a tener la capacidad de obedecer y la capacidad también de darle la gloria a Dios. De lo contrario, si no estamos entendiendo bien, obviamente que lejos de ganar una bendición, vamos a ganar una condenación, porque no estaríamos predicando lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante, muy importante, considerar el tema de la interpretación. Hay tres, hay tres problemas en la interpretación. Uno es la distancia del texto. La interpretación es la que nos va a acercar a esa distancia que hay entre el texto y nuestra forma de pensar. Obviamente que nosotros tenemos paradigmas y a veces nuestros paradigmas se imponen a lo que dijo Dios. Entonces, cuando nuestros paradigmas se imponen, a eso le llamamos eisegesis, que es diferente a exégesis. En cambio, la exégesis se trata de buscar el significado correcto de la palabra. Entonces, para eso tenemos que utilizar la metodología que impone la interpretación. Es a través de la interpretación que vamos a determinar el significado y el mensaje del texto. Es decir, que vamos a romper este paradigma que nos aleja de la verdad, de la distancia del texto. Entonces, la interpretación, lejos de llevarnos más distante del texto, nos va a acercar un poco más. Otro tema, el tiempo. Hay mucho tiempo transcurrido y los manuscritos, muchos se han destruido, entonces casi tenemos pocas referencias contemporáneas. Y por ello es que a través de la crítica textual tratamos de reconstruir la verdad del texto. Entonces, el tiempo también ha sido un factor que ha impedido de que podamos conocer en esencia lo que Dios dijo. Y finalmente, la cultura también, hemos hablado de la exégesis, a veces influye en la interpretación, porque la cultura define nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer. Y de tiempo en tiempo, es decir, de, de generación a generación, vamos construyendo nuevas culturas, nuevas formas culturales. Y hay muchos de esos que influyen en la interpretación de la palabra. En este tiempo se habla, por ejemplo, de ideología de género. Y pues la ideología de género, si bien es un derecho, ahora un derecho reconocido, es un derecho humano, es pues obsoleto, podríamos decirlo, que estemos hablando de digamos, de lo que Dios tiene definido en el concepto de familia. Claro, eso es lo correcto, eso es lo que Dios dice. Nosotros estamos llamados a obedecer lo que Dios dice. Pero el hombre en su degradación moral ha creado otros derechos y ahora los considera derechos humanos. Y eso va a debate porque en la iglesia deberíamos ver que eso no es un derecho humano, ¿no?
En realidad, para nosotros la prioridad está siempre en obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la familia es la garantía, porque la familia preserva la integridad familiar, el bienestar de toda la familia, a diferencia de otras formas de unión familiar que no dan esa garantía. El padre y la madre son la garantía real. Entonces Dios sabía lo que estaba haciendo. En cambio, el hombre en su degeneración trata de justificar eso. En la interpretación, si bien tratamos de establecer el mensaje y significado de la palabra, pero no obstante, hay también personas que se han dedicado al estudio, es decir, a tratar de establecer el significado de los textos. Entonces, ahí tenemos a los teólogos. Los teólogos estudiaron, llegaron a conclusiones, expusieron la palabra, pero a la vez también, en conclusión, establecieron sistemas teológicos. Es decir, cómo debería interpretarse la palabra, en qué contexto, en qué línea, en qué camino se debería interpretar. Y ahí aparecen los famosos sistemas teológicos. Hemos visto que hay dos sistemas actualmente, el calvinismo y el arminianismo son distantes, son diferentes, son como agua y aceite, no, jamás se van a unir. Tienen su interpretación justificada, tienen sustento bíblico, aunque distantes, ambos proclaman el Evangelio de Jesucristo. Pero están ahí, entonces son sistemas teológicos. A diferencia de los sistemas teológicos, la Biblia es perfecta, o sea, no tiene contradicciones. Y si hay dos sistemas teológicos, Calvino y Arminio, quiere decir es que no hay unicidad, es decir, que la interpretación no está perfecta. Para que la interpretación sea perfecta, tenemos que ir al origen de la escritura, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, no tiene errores, pero los sistemas teológicos pueden contener errores. Entonces debemos tener también mucho cuidado en la aplicación directa de esto. No se puede utilizar como un dogma. Yo soy calvinista, yo soy arminiano. No, no se trata de eso. Se trata de establecer lo que dice en realidad la palabra de Dios. Es el fundamento. Hay también diferencias en cuanto al milenio, las creencias lapsarianas, lo mismo. Cada uno tiene establecido su creencia. En definitiva, los sistemas teológicos, hermanos, no son perfectos. Ese es el punto. No son perfectos. La escritura es perfecta porque es inerrante, es autoritativa, pero los sistemas teológicos no. ¿Por qué? Porque hay diferencias. No hay unicidad, no guardan una unidad dogmática. Hay dos sistemas que están en conflicto y por lo mismo no podemos considerarlas como perfectas, como autoritativas. Es decir, si bien es útil, es satisfactorio leer los sistemas teológicos, pero no debemos olvidar que la escritura es el fundamento. De ahí salen los sistemas teológicos. Pero ¿cómo lo interpretaron ellos? Ese es el gran problema. Otro de los factores en la interpretación tiene que ver con la visión de la vida cristiana. Hay una visión restringida. No podemos poner esto en nuestra mente. No podemos ser cuadrados en cuanto se refiere a interpretación. A veces nuestro ámbito de actividad en lo espiritual simplemente se remite a lo eclesiástico, todo lo que es la iglesia. Segundo, doctrina. Entonces hay dos cosas, doctrina, iglesia, doctrina, iglesia. Y cuando vamos a trabajar de lunes a sábado o a viernes, encontramos otro mundo, al cual le llamamos secularismo. Nada que ver secularismo. Iglesia y doctrina, eso tiene que ver con lo espiritual. Pensar de esa forma nos puede llevar a un error de legalismo. Lo que Calvino enseñaba en su obra La institución de la religión cristiana, y es bien interesante todo eso, es a establecer tres visiones.
tres visiones cristocéntricas. Cristo en el centro de nuestra vida. Cristo para poder interpretar lo que es la sociedad. Cristo para interpretar el Estado, ¿no? Ese es el problema que nos planteamos actualmente. Si la iglesia debe participar en política, etc. Ahí está el tema del Estado. Cómo ve Cristo la situación del Estado? Y tercero, también la iglesia, por supuesto, que es lo más importante. Entonces, nuestra visión no solamente debe enfocarse a la iglesia. La visión cristocéntrica también tiene que apuntar a los problemas de la sociedad. También debe apuntar a la problemática que plantea el Estado. Y consecuentemente hay un fundamento, según Calvino, hay una base para interpretar todo esto y es la soberanía de Dios. La vitalidad de la Biblia, ¿se acuerdan eso, hermanos? La vitalidad quiere decir vida, poder vivificante. Entonces ya entendemos que la Biblia no solamente es un libro de contenido intelectual para conocimiento cognitivo, simplemente para saber, no, también es vida y es poder vivificante. Esa es la palabra de Dios. En los inconversos, ¿cómo opera esta palabra vivificante? La palabra de Dios genera fe, es decir, en los inconversos les convierte en algo, el alma, es decir, ¿se acuerdan, no? Que cuando ya estaban depravados totalmente, es decir, estaban en un momento de caída moral irreversible, es cuando viene la gracia y a través de la fe convierte el alma, después genera un nuevo nacimiento y les hace partícipes de la naturaleza divina. ¿Y eso por dónde viene? Por la fe. Y la fe viene por el oír que es la palabra de Dios. Entonces ahí es donde opera el Espíritu Santo y donde opera a través de un instrumento que es la revelación especial o la palabra de Dios. Y a los creyentes nos cualifica, nos va transformando permanentemente. En primer lugar, nos establece fortaleza, nos hace crecer en la salvación, nos genera energía para poder cualificarnos, para podernos santificar progresivamente, nos sobreedifica y al sobreedificarse nos da la certeza de que es la herencia de los santificados, es el agente purificador, es la palabra la que tiene un poder sobrenatural, es viva y es eficaz en las manos del Espíritu. El mismo Espíritu va a utilizar la escritura para que el hombre se vaya transformando cualitativamente en su personalidad. La preservación, cómo se ha preservado la palabra a lo largo de tantos años. En definitiva, ya sabemos que Dios es quien la preservó. Aunque hubiera muchos que dijeron que la palabra de Dios no va más, por lo menos en el siglo XIX se dijo de que lo racional se iba a imponer sobre la superstición y por lo mismo dijeron, lo predijeron, lo anunciaron de que la Biblia iba a ser extinguida. Pero no obstante, el siglo XX, el siglo XXI sigue manteniendo la vigencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca ha sido menospreciada, nunca ha sido menoscabada, sigue siendo el fundamento del creyente, sigue siendo el fundamento, el ideal de todo ser humano. Hay dos posturas en lo referente a la preservación. Una es la constante. Este fundamento está basado en el texto recibido para el Nuevo Testamento y el texto masorético para el Antiguo Testamento. Vale decir que estos dos textos le dan, es decir, le dan el fundamento para que la palabra de Dios haya sido preservado constantemente. Aunque en el fondo es Dios quien la preserva. Y como vemos esto gráficamente, dijimos que hay un trazo lineal desde el año cero, la reforma del siglo XVI y hoy el siglo XXI. No ha variado, la palabra sigue manteniéndose incólume. ¿Por qué?
porque Dios la ha protegido, lo ha preservado en el tiempo. Ahora hay algunos críticos que no están de acuerdo con esa preservación lineal, sino que eh, plantean la hipótesis de la preservación interrumpida, es decir, que no fue lineal, hubo un tiempo de interrupción. Esa teoría la manejan Westcott y Hort. Ellos hablan de la hipótesis de que el Nuevo Testamento, por ejemplo, se corrompió en el tiempo. ¿De qué manera? Aquí vemos, desde el año 0 hasta el cuarto se mantuvo de forma lineal, estuvo perfecta, pero luego aparecieron varios textos que contaminaron al original. Entonces, se habla de una hipótesis. A esta hipótesis se llama la recensión luciana. ¿En qué consiste esto? En que la recensión luciana lo que hace es buscar la pureza de la palabra de Dios. Es decir, que encontraron muchos manuscritos y fueron seleccionando cuál es la perfecta. Entonces, a través de ello es que tuvo una recaída del siglo XVI contaminado. Luego, en el siglo XIX, Westcott y Ford plantean la restauración de la escritura. Utilizan dos textos, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. En base a eso es que comienzan a trabajar su crítica textual. Bueno, hasta ahí lo que significó la materia de bibliología. Hermanos, he tratado de resumir, se nos fue el tiempo. La próxima semana comenzaremos con neumatología. Vamos a ver todo el contexto de neumatología hasta donde alcance el tiempo. Y por lo mismo, les agradezco mucho. Yo creo que ya tenemos una base, un fundamento, un principio para entender la bibliología. Ya hemos visto que es amplio este estudio. Forma parte de la teología sistemática. Y hay muchas doctrinas para estudiar. La bibliología, si bien es parte de la teología sistemática, pero a la vez dentro de sí mismo lleva muchas otras doctrinas que nos aclaran la existencia y el origen sobrenatural de la escritura. No sé si al finalizar van a hacer un comentario o simplemente nos despedimos, porque ya estamos en hora, mis queridos hermanos. Bien, no existiendo ningún comentario, entonces vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Bien, hermanos, Gracias, agradezco mucho su atención. Decirles que Gracias. siga y nos vemos la próxima semana.